Lo que dice 1 Corintios capítulo 3. El amor todo lo puede, todo lo soporta. No se envanece, no es jactancioso, no busca lo suyo. No busca quitar la opinión del otro para establecer la de él como si fuera una constitución, sino que aunque la otra persona no acepte tu opinión y aunque tú entiendas que tiene la razón, a veces uno cede y hasta le da la razón por amor al hermano y que no se pierda. Aunque quizá hay cosas en que nosotros no podemos darle la razón, al menos intentamos ser mediador, porque la Biblia dice que en cuanto dependa de nosotros, si depende de nosotros, hermano, que no seamos nosotros los que iniciemos, que no seamos nosotros los que de ninguna manera procuremos la guerra, sino que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todo el mundo, que fue lo que Cristo hizo. ¿Cristo pudo estar en paz con todo el mundo? No. ¿Pero él buscó la guerra? No. Él le dice que él va a traer paz a este mundo, pero una paz no como el mundo la da. Y ahí está el problema. Amén. No como el mundo. Él nunca buscó contienda, él nunca buscó, pero siempre encontró, porque habían personas que no estaban mirando hacia el objetivo final de Dios. Pero nosotros hemos sido llamados a ser tolerantes, a practicar el amor dentro y fuera de la congregación, como decía esta alabanza. Muchas veces vamos a la congregación y señalamos y miramos todas las cosas que hay y sucede a nuestro alrededor, el hermanito que está así, el que está así. Y nosotros somos, si nos preguntan, nosotros somos, la palabra santo nos queda chiquito. Pero si usted se evalúa usted, yo, David, me evalúo yo sé cómo yo estoy delante de Dios. Y sé cuáles son mis debilidades. Y sé cuáles son las cosas por las que debo ir a su presencia y decirle, Señor, perdóname. Porque yo no soy como muchas veces me creo. O como muchas veces profeso. Entonces, eso es lo que Dios quiere. La Biblia dice, y para empezar al tema que vamos a traer hoy, que no sé, que en una ocasión había un sacerdote fariseo en el templo y había un publicano y los dos estaban orando. Y dice la palabra de Dios que el publicano se daba en el pecho de rodillas en el altar porque le decía al Señor que él era culpable de todas las cosas que, gracias Señor porque soy así, asá, perdóname Señor porque soy de esta manera, de esta otra, reconociendo su debilidad, reconociendo delante de Dios quién era en verdad. Pero el otro, que era un sacerdote, se justificaba a sí mismo y decía, gracias porque no soy como este publicano, gracias porque no soy ladrón como él, gracias porque... Y dice el Señor que la oración de aquel que se humilló llegó primero de aquel que se estaba justificando. O sea, en otras palabras, fue la oración que llegó. La otra oración no llega. ¿Y qué es lo que Dios quiere entonces? Que reconozcamos que en vez de estar mirando en el espejo del rostro ajeno, miremos al espejo del rostro nuestro para ver si en verdad estamos caminando como Dios quiere. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, Dios le bendiga. Dios le bendiga más. Vamos a orar para comenzar el mensaje de hoy. Hoy tenemos retiro hasta las 3 de la tarde. Tenemos una serie, no sé si la hermana preparó una cuarta dinámica, tenemos careo. Bueno, en fin. Hoy, pues, es un día que lo hemos dedicado al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a orar, hermano. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este lugar, por este momento, que tú, Dios, nos ha, bendito sea Dios para siempre, reunido para celebrar con alegría y con gozo en nuestro corazón, con regocijo en nuestro corazón, celebrar, Señor, este culto, pidiéndote, Señor, que todas las cosas que nosotros digamos, pensemos, hagamos, sea de tu agrado.
Padre, procurando que nuestros dones y talentos, Padre, sean dados a ti, sean puestos a tu servicio, para lo cual tú nos lo diste, por lo cual tú nos pediste, nos los diste, Padre, y nos insta a que lo explotemos cada vez más, a que lo perfeccionemos para la gloria y la honra de tu nombre. En esta mañana, Señor, vamos a compartir tu palabra, pidiéndote que sea usted, Señor, que nos use, que nos revele tu palabra, que nos dé la iluminación, el entendimiento, para poder, Señor, andar en la correcta voluntad, aquella, Señor, que tú quieres para con nosotros. Y que tu palabra revela que tu voluntad es agradable y también perfecta. Por lo tanto, si andamos bajo tu voluntad, entonces todas las cosas nos irá bien, como dice Romanos 8:28, porque te amamos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú que permites en nuestra vida, por las que entendemos que son malas, que aunque quizás no tengamos la comprensión y el entendimiento para entender que a través de eso Dios nos está bendiciendo, pero también por aquellas cosas, Señor, que son buenas y que tú nos has decorado, que muchas veces la ignoramos y pasamos por alto y ponemos las cosas que entendemos como malas por encima, quizás más connotadas, quizás la vemos más, pero no nos detenemos a darte gracias por aquellas cosas que tú has hecho para con nosotros. No nos detenemos, Señor, a darte gracias, mi Dios, por tantas cosas lindas, preciosas, maravillosas que tú has hecho en nuestra vida. Gracias por nuestros hijos, por nuestra vida, por nuestro caminar, por nuestros padres, por nuestros familiares, por nuestros hermanos en Cristo. Gracias por tantas cosas, porque tú nos permites desarrollar una carrera, por tantas cosas que tú nos has permitido hacer. Muchas veces, Señor, vemos como una montaña, como un obstáculo, lo negativo por encima de tantas cosas que tú nos has dado, tantas cosas que tú nos has regalado. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser agradecidos, porque aún en aquellas cosas que entendemos como malas, tú te glorificas para bien en nuestra vida. Aún en aquellas cosas, Señor, que son negativas a la luz de nuestros ojos, tú, Dios, trabajas en nuestro corazón de una manera impresionante, de una manera, Señor, gloriosa, y al fin de la jornada terminan a ser para bien a nuestra vida, terminan fortaleciéndonos, terminan haciéndonos un hombre terminado, preparado, acabado, una mujer acabada, preparada, terminada. Pero es necesario pasar por el fuego, es necesario, Señor, pasar, oh gloria a Dios, por aquella prueba. No es necesario pasar por aquel desierto, que una vez pasado el desierto, pues pudimos nosotros, gloria a Dios, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Bueno, el tema de hoy lo hallamos en Hebreos capítulo 12, versículo 12. Hebreos 12:12. La carta a los hebreos, como su nombre lo dice, es una carta dirigida a los hebreos. Y es una carta dirigida a los hebreos y revelándole el plan de Dios conforme a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y es una carta que no solo los hebreos, pero que también a la iglesia nos habla y nos confronta en gran manera. En esta carta, la Biblia habla, y en esta parte de la Biblia, en el versículo 12 del capítulo 12 de Hebreos, se titula Los que rechazan la gracia de Dios. Los que rechazan la gracia de Dios. Y para comenzar, vamos a leer primero y luego vamos a estar viendo algunas cosas para entonces ir entrando en materia del mensaje el cual Dios nos ha dirigido en esta mañana.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Padre, gracias por tu palabra. Dios, sea usted, Señor, ayudándonos a entender y a poner por obra tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria al Señor. En primer lugar, tenemos que definir o saber, porque dice la Biblia, los que rechazan la gracia de Dios. Tenemos que saber cuál es la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Bueno, la gracia, la palabra gracia en significado o en palabras llanas, lo que podemos encontrar en los diccionarios bíblicos, por ejemplo, gracia es favor inmerecido, un favor que Dios nos ha hecho, un regalo, un don, una dádiva, un regalo inmerecido, algo que nosotros no merecemos, pero que se nos ha dado por amor. Eso es gracia. Y entendiendo lo que significa la palabra gracia, entonces podemos saber que Dios está hablando exactamente, está hablando exclusivamente del regalo más grande que pudo haber tenido el hombre. Ni los dones espirituales, ni los dones que Dios le ha dado al mundo, ni la vida. Bueno, la vida se compara porque la vida para eso nos dio en la salvación. Pero no hay otra cosa en el mundo que Dios le ha dado a los hombres más grande que la salvación. Porque por medio de la salvación obtenemos nosotros vida eterna. ¿Está viendo? Vida eterna. El hombre perdió su vida, pero Dios le dio regalo de devolvérsela, de salvarlo, de redimirlo. Entonces, ese regalo más grande. Una vez nosotros estamos dentro del pueblo de Dios, pues vienen los dones espirituales, vienen los ministerios, todo eso como un apoyo, como herramientas de Dios para que nosotros perseveremos en esa salvación que ya se nos dio, que ya se nos regaló. Amén. Y que ya usted se asió de ella, y que ya usted la obtuvo, o que ya usted la acogió. Porque si yo le doy un regalo a usted, yo no le impongo que usted lo coja, yo se lo regalo. Pero hay personas que rehúsan ese regalo. Ahora, es lo más curioso. Es difícil tu ver a una persona rechazar un regalo. ¿A quién no le gusta que le regalen? Hasta pleito hay por eso. Pues mire, el regalo más precioso y más grande lo ha dado Dios, y la mayoría de gente lo rechaza. Muchos de nosotros alguna vez en su momento lo rechazamos también, por no entender. Y por eso dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo perece, por no entender la magnitud de lo que Dios nos está regalando. Amén. Pero entonces, en ese sentido, dice la palabra de Dios en el versículo 12, dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Vamos a Isaías 35. Si se van conmigo, Isaías 65. 35. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Isaías
capítulo 35. Vamos a leerlo desde el verso 1. Es cortito, no es tan largo. Gloria a Dios. Isaías 35. Dice así: se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y del Serón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles. Decid a los corazones, o a los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Bendito Dios para siempre. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guardia, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y serán llamados camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y vivirán la tristeza y el gemido. Nótese aquí cómo Dios mismo nos habla de que ese regalo, el cual hemos hecho referencia, Dios nos está diciendo que Él mismo, el mismo Jehová, lo acabamos de leer, Jehová del Antiguo Testamento, será nuestra salvación. Él mismo nos salvará. Él mismo se nos entregó, se nos dio, se ofreció y se entregó a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2. Él se entregó. Dice la palabra de Dios: grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre. Primera de Timoteo capítulo 3, por ahí. Dios se hizo hombre. Entonces, acuérdense el tema que estamos tratando: los que rechazan la gracia de Dios. El regalo maravilloso, el regalo de Dios. Fíjense que dice aquí que los ojos de los ciegos son abiertos. Aquellos que no veían, aquellos que no entendían, ahora ven, por cuanto la luz de Cristo le ha resplandecido. Ahora pueden entender la palabra de Dios, ahora pueden entender el camino de Dios, ahora pueden caminar seguro porque hay una promesa firme de parte de su Salvador, de parte de nuestro Salvador. Amén. Dice la palabra de Dios, bendito sea Dios para siempre. Dice: fortalecer las manos cansadas. Ahora podemos nosotros fortalecernos en el Señor y afirmar las rodillas endebles, o como dice, las rodillas debilitadas. Gloria al Señor. Creo que este capítulo de Isaías capítulo 35 nos arroja más luz acerca de este versículo. Dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hacer sendas derechas para vuestros pies. Las sendas derechas, el camino derecho, el camino de santidad, es aquel que procura hacer la voluntad de Dios. Es aquel que procura apartarse cada día más del pecado y del mal para agradar más y más a Dios.
Es aquel que procura el bien ajeno antes que el bien propio, como decíamos al principio. Es poner en práctica el mandamiento que dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero que también dice: amarás al prójimo como a ti mismo. Y si hace eso, dice la Biblia, has cumplido toda la ley. Entonces, eso es ser santo. Eso es ser santo. Ser santo es hacer la voluntad de Dios. Eso es ser santo. Muchas veces nosotros le añadimos otros elementos que también van íntimamente ligados a la santidad. No podemos nosotros decir lo contrario, pero muchas veces nos vamos siempre a los extremos, obviando lo más importante. Cuando una persona ama a Cristo, lo ama de todo corazón, no importa lo que haga, porque él va a procurar agradar a Dios, aun cuando en su caminar, en su andanza, se equivoque. Si no, preguntémosles a Pablo lo que le pasó. Pero él, santidad, la palabra santidad, que significa apartado, separado para Dios. Ahora, todo lo que yo hago procura agradar a Dios. Todo lo que yo pienso procura que Dios evalúe mis pensamientos. Todo lo que yo hago, todo lo que yo quiero hacer, va en pos de lo que Dios piensa de mí, de lo que Dios quiere que yo haga y de lo que Dios me guía a hacer. Eso es la santidad. La santidad es procurar hacer lo que Dios quiere de mí. Y lo que Dios quiere, pues nosotros lo podemos encontrar en su palabra. Que santidad, pastor, que si tú te pones una ropa así o otra ropa allá. Bueno, Dios conoce tu corazón. Dios sabe con la intención con la que tú te la estás poniendo. Y si tú te estás vistiendo inadecuadamente para andar y dar un testimonio de un verdadero cristiano, si tú de verdad quieres agradar a Dios, Dios te va a guiar a cambiar esa forma de vestir. Dios te va a guiar. Porque en tu corazón procuras, lo que tú estás procurando es agradar a Dios. Apartarte del pecado, apartarte del mal. Entonces, cuando yo procuro apartarme del mal, tengo que vestirme con cierto nivel de decoro. Entonces eso se cae de la mata. Y lamentablemente la iglesia ha entrado en todos estos conflictos, porque en verdad en la Biblia dice que dentro de la iglesia hay cizaña y hay trigo. Pero la palabra de Dios dice: déjalo que crezcan juntos. Yo no entiendo cuál es el problema. Déjalo que crezcan juntos, porque es el Señor que va a apartar uno a su derecha y otro a la izquierda. Es el Señor que conoce el corazón, no soy yo. ¿Por qué nosotros no procuramos amar al prójimo? Y no estarlo etiquetando como que él es de una forma o de otra forma, o que él es de esta denominación o aquella denominación. Eso no es lo que Dios quiere. Es cierto que tenemos que tener cuidado, y aquí hay una línea muy fina donde tenemos que pedirle sabiduría a Dios. Tenemos que tener cuidado con la doctrina, porque el enemigo está dentro, fuera y dentro, encubiertamente, dice la Biblia, engañando, extorsionando, disfrazando una cosa como si fuera que no es. Pero nosotros tenemos que tener los ojos abiertos para poder discernir estas cosas. Pero nosotros no podemos estar etiquetando y señalando, sino todo lo contrario. Tratar de sacar al hermano del error, pero es con amor, con sabiduría. Y si el hermano persiste en su error, la Biblia dice lo que tenemos que hacer. Dios nos dice qué debemos hacer. Entonces, la senda antigua que habla la Biblia no es otra que el camino de Dios. ¿Cuál es la senda antigua? ¿Qué es un camino? Decía, hablamos esta mañana, Tauro y yo. ¿Qué es un camino? ¿Qué es el camino? Un camino al que Dios se refiere es un sendero, como dice aquí, es un lugar,
Es una vía por donde se ha habilitado para uno andar por esa vía. Pero la Biblia solamente establece dos caminos: el camino del mal y el camino del bien. No hay otro camino. Usted lo puede señalar como usted quiera, pero la Biblia solamente me presenta el camino del bien y el camino del mal. La senda antigua es el camino del bien. ¿Cuándo fue el primer camino por donde andó el hombre? Fue el primer camino por donde el hombre andó. Fue el primer camino por donde Dios le dijo ir y caminar por ese camino. El hecho de que el hombre se desviara del camino no es culpa de Dios. Dios nunca quiso eso, aunque Dios sabía que el hombre se iba a desviar. Pero el camino antiguo, la senda antigua, es el camino de Dios, es andar y hacer el bien. Ese es el camino antiguo. Pero yo no sé cómo es que interpretamos, o hay personas que interpretan cuando la Biblia dice que la palabra de Dios no necesita ni debe ser interpretada, sino debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento de la misma, que nos ayude a entenderla. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice aquí la palabra del Señor que sigamos la paz. Seguir la paz con todos y la santidad. Es lo que siempre Dios siempre dice: he puesto camino de vida, he puesto camino de muerte, vosotros elegid. Es el mandamiento. Ahora Él también nos recomienda andar por el camino del bien. Dice: escoge pues el camino del bien, o escoge pues el bien para que tus días sean largos sobre la tierra. Él nos aconseja inclusive cuál es el camino que nos conviene andar. Entonces aquí Él hace lo mismo, y seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual, ojo, sin la santidad, sin santidad y sin paz, no podemos ver a Dios. Dice el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14: sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oh, ¿cómo que deje de alcanzar la gracia? ¿Cómo así? Si se enseña en algunos lugares que la gracia o que el regalo de Dios de la salvación no se pierde. ¿Y cómo es que la vamos a dejar de alcanzar? Que miremos bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura dejemos de alcanzar la gracia, el regalo, el galardón que Dios nos ha entregado, que Dios nos ha dado. Entonces Dios le está diciendo que cuidemos con celos, con cuidado, con temor, con temblor, la salvación que una vez se nos dio, que una vez se nos entregó. No está hablando a regresar al camino antiguo, por eso es que está hablando. Está hablando que tenga cuidado de querer volver a Egipto, que tenga cuidado de querer volver al camino antiguo, que tenga cuidado de querer volver al camino en el cual para mí todas las cosas estaban bien. El camino ancho, todo está bien. En el camino ancho todo se puede, pero en el camino estrecho tenemos limitaciones. Tenemos limitaciones. No podemos, no todo, dice la Biblia, todo me es ilícito, mas no todo me conviene. Eso es en el camino estrecho. En el camino ancho, hagámoslo todo. Comamos y bebamos porque pronto moriremos. Es el camino ancho. Comamos y bebamos, hagamos y deshacemos, porque ahorita lo que uno se lleva es lo que vive. Ese es el pensamiento del camino ancho. Esa es la filosofía, eso es lo que se nos enseña en el camino ancho. Pero en el camino estrecho, Dios nos dice que angosto es el camino
y estrecho que lleva a la salvación. Es un camino donde usted tiene que negarse a sí mismo. Es un camino donde yo tengo que cargar mi cruz y andar con ella. Es un camino donde tenemos que andar con nuestra cruz y morir como Cristo murió. Ahora, Cristo murió, ¿y qué fue lo que murió? La carne, el cuerpo. De la misma manera, nosotros tenemos que morir a los deleites de la carne. La Biblia dice que Cristo no pecó nunca, pero Él se hizo pecado en nuestro lugar, para que ahora nosotros, negados a nuestra concupiscencia, los deseos de la carne, entonces nosotros podamos agradar a Dios. En otra parte dice la Biblia: hacer morir lo terrenal en la tierra. Todo lo terrenal, hacer morir de vosotros, dice la palabra de Dios. Todo lo que se refiere a la tierra, todo lo carnal es que está hablando. Ya hemos hablado que la palabra Adamás es la palabra donde se traduce o viene la palabra Adán, se traduce como hacer. O sea, la palabra Adán es la palabra en el hebreo tierra, de donde viene el hombre. Por lo tanto, la Biblia dice hacer morir todo lo terrenal, todas aquellas cosas, pensamientos animal, todo pensamiento diabólico, todo pensamiento que no viene de Dios, todo pensamiento guiado por nuestros deseos y pasiones, tenemos que hacerlo morir, como dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe. Esta raíz amarga. Raíz quiere decir que ha alcanzado profundidad en tu vida. Quiere decir que algo que te ha impactado, algo que te hace daño dentro de ti, que pueden ser emociones como celos, pueden ser situaciones, enemistades, pleitos, contienda. No dejes que haya raíz en tu corazón, porque dice la Biblia dice que brotando alguna raíz de amargura, porque todo esto produce amargura en tu vida. Todo esto produce amargura. Dice, todas estas cosas nos estorban. ¿Y en qué nos estorban? En el camino de Dios, en el camino en el que hemos comenzado a caminar y andar para llegar a la tierra prometida, a la tierra que dice el Señor nos va a entregar. Amén. Según lo que establece la palabra del Señor. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano. Fíjate que aquí la palabra fornicario se equipara a la palabra profano. Y note eso, porque dice ahí, pone el ejemplo de Saúl, que tenía la primogenitura y no escatimó, o sea, no le importó que sea la primogenitura, no le importó el galardón de Dios, no le importó el regalo de Dios, porque la primogenitura es el regalo de Dios, era el don precioso, maravilloso de Dios. Sin embargo, él lo estimó de esa manera, lo profanó. ¿Qué es algo profano? ¿No se acuerdan? Profano, profanar, hacer de algo santo algo sin respeto, o sea, ponerle poco respeto a lo que se ha establecido para Dios. Por ejemplo, este lugar, si Dios nos guarde, nos libre, en una iglesia una persona viene y hace una fiesta, una cosa fuera de lo establecido, una fiesta mundana, ya eso es una profanación y es fornicación, porque al mismo tiempo el corazón de él estaba en, oye qué lindo es la palabra de Dios, su corazón estaba en otro Dios. ¿Cuál era el Dios de él? Su comida. Estamos hablando de Saúl. ¿Cuál era el Dios en ese momento? ¿A quién decidió servirle? Al vientre. Hay mucha gente que dejan de ir a la iglesia porque ay, tengo hambre, yo tengo que ir a comer. ¿Qué sé yo? No sé, no quiero ser
Pero hay personas que ponen el estómago primero, que es lo que la Biblia se refiere. Pues eso pasó con Esaú. Él puso el estómago primero. Y dice la palabra de Dios que también esto se equipara a quien su corazón era lo que albergaba. Por lo tanto, Dios, en lugar de Dios, en su corazón estaba el deseo desmedido por saciar su hambre, que era más grande que su pasión por Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. A él se le dio un regalo. El regalo gratuito, como dice, sin ningún tipo de un regalo, es un regalo, ¿verdad? Sin embargo, él lo rechazó. Y dice, aunque después lo procuró, lamentablemente ya no había forma, ya no había manera. Porque el problema es que él había desechado algo tan precioso como el regalo de la salvación. Bendito sea Dios para siempre. Dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora, note lo que está diciendo aquí. Vamos a leerlo detenidamente. Dice, porque ya sabéis que aunque después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Ya no tenía oportunidad en ese momento para arrepentirse. Gloria a Dios. Aunque la procuró, aunque deseaba eso. Amén. Aunque deseaba el regalo, lamentablemente había pasado el momento, o había pasado la oportunidad en que se le regaló. ¿Saben por qué? Porque en su corazón estimó, como ya dijimos, por encima de Dios su vientre, su comida. Y no tuvo ese regalo como el valor con que debió tenerlo, o con que debemos tenerlo. Está hablando de nuestra salvación, está hablando de la gracia que se nos ha sido dada. Está hablando a nosotros, ¿eh? Los que rechazan la gracia de Dios, los que habiendo recibido la gracia de Dios, el regalo de Dios, porque en este caso Esaú no la llegó a tomar, pero hay otros que aceptan la gracia de Dios, toman el regalo y luego más adelante rechazan el regalo, se apartan, lo regalan más para adelante o lo botan. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Noten lo que dice aquí en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. O sea, esto está hablando del monte Sinaí, cuando el pueblo estaba abajo y el Señor estaba hablando, y ellos no podían soportar, dice la Biblia. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado. O sea, fíjense que en el 22 dice: porque no se habéis acercado al monte que se podía palpar. En el 22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. O sea, noten lo que está diciendo la palabra de Dios. Mientras que aquellos
dice la Biblia, se habían acercado a un monte que se podía palpar, a un monte que se podía tocar, y a palabras en ese momento que ellos podían escuchar. Ahora dice la Biblia, sino que nos hemos acercado, o se nos ha regalado, o se nos ha hecho acercar a un monte, gloria a Dios, como dice aquí, al monte de Sión. La palabra Sión significa ciudad celestial, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjense lo que rechaza, fíjense ahora, lo que está rechazando una persona que rechaza la gracia de Dios. Mientras ellos estaban, de alguna manera, a aquellos se les había entregado un monte físico, aquí, ilimitado y terrenal. Aquí dice la Biblia, se nos ha regalado uno más precioso y mucho más grandioso que el anterior. Y dice, mire todo lo que rechaza el que rechaza la gracia de Dios, sino que os habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis. Mire todo lo que desecha, que rechaza la gracia de Dios. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Como aquellos le dijeron en el monte, dile que calle porque no aguantamos ya que siga hablando. Mire que no desechéis al que habla. Dice la Biblia, mira que no desechéis, mira que prestemos atención al que habla en estos días. Mira que prestemos atención a aquel que nos dice que nos ama, aquel que nos dice que quiere una mejor vida para nosotros, pero que también dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por medio de Él. Mirad que nadie lo rechace. Mirad que nadie rechace al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Aleluya. Aquel que lo amonestó en la tierra, aquellos que estaban en ese lugar terrenal físico y fueron amonestados por Moisés, Dios lo amonestó por vía de Moisés y ellos lo rechazaron. Miremos nosotros que no rechacemos también a aquel que amonesta desde arriba. Bendito sea Dios para siempre. ¿Quién vive, hermano? Cristo. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles. O sea, que lo movible va a ser removido, significa que va a ser transformado, que va a ser quebrantado para luego ponerlo inconmovible. Aquello que es inconmovible es lo que no se puede mover, aquello que es firme, y que no se puede dejar mover por cualquier cosa. De hecho, no se deja mover. Entonces, Dios va a quitar lo conmovible, aquello que se mueve, aquello que es voluble, para establecer lo firme que sea inconmovible. Dios lo va a hacer en tu vida, Dios lo va a hacer en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero en la medida en que no rechazamos su palabra, en la medida en que hagamos esa palabra en nosotros cada día más efectiva, cada día más viva. Gloria al Señor. Bendito Dios para siempre. Y esta frase alguna vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego
consumidor. Gloria a Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a ver el Deuteronomio capítulo 4, versículo 24. Deuteronomio 4, 24. Lo que dice la palabra del Señor. Porque es cierto que el Señor es amor, pero también es cierto que la Biblia dice que Dios es fuego que consume. Gloria a Dios. 4:24. Dice la palabra. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Desde el 20. Para vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y Jehová se enojó contra mí por causa de ustedes y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te ha por heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas ustedes pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con ustedes, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra, que pronto pareceréis totalmente de la tierra, hacia lo cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. Aquí nosotros vemos que la Biblia establece claramente. Primero dice la palabra de Dios que Dios liberta a su pueblo para que una tierra de esclavos, donde ellos eran esclavos, por lo tanto, como eran esclavos, no tenían voz de voto. O sea, por ejemplo, en esta tierra, República Dominicana, donde vivimos, hay libertad de culto. Aquí se puede practicar el cristianismo, se puede practicar cualquier religión, hasta la religión satánica. Aunque no está, pero se puede porque hay libertad de culto. Nadie se lo puede prohibir. Ahora bien, o sea, nadie le puede prohibir a una gente que ponga una tienda de santería y que de brujería y de hechicería, porque eso es, aquí hay libertad de culto. Entonces, en el tiempo en que el pueblo estaba en Egipto, no tenía esa libertad. Tenía que adorar dioses, los dioses de la tierra en que vivían. Aunque en el principio no era así, porque dice la Biblia que ellos se establecieron en una tierra llamada tierra de Gosén, donde estaba, esa tierra de Gosén estaba dentro del pueblo egipcio. Pero después que murió ese rey, que no se acordó de las cosas que hizo José, comenzó a subyugarlo y lo esclavizó. Y con el tiempo ellos fueron esclavos, inclusive no podían ni siquiera adorar a Dios. O sea, lo tenían que hacer en su casa, oculto, porque no se podía. Sin embargo, Dios lo liberta para darle una tierra nueva, una tierra que fluya leche y miel, una tierra donde tengan libertad para adorarlo a Él. ¿Para qué Dios te sacó del mundo? Para que le adore a Él. ¿Cuál era tu Dios en el mundo? Todo aquello por lo que estaba en el lugar de Dios en tu corazón era un ídolo. Era idolatría. De hecho, todo lo que está en nuestro corazón, en el cual debe albergar Dios, debe morar Dios, debe vivir Dios, pero habita otra cosa, tú estás siendo idólatra. Idólatra no es que tú te arrodilles solamente a un cuadro y comiences, no. No solamente eso, es lo que hay en tu corazón, es lo que Dios está apuntando, es lo que Dios está diciendo. Ten cuidado,
Porque quizás esa carrera está primero que Dios. Tus hijos pueden estar primero que Dios. ¿Qué es aquello que está primero que Dios? ¿Saben una cosa? Dios le dijo a Abraham que le diera a su hijo Isaac. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? Descubriendo el corazón de Abraham, desnudándolo a la luz de nosotros, para que nosotros veamos que no puede haber nada en el lugar de Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Que todo lo que nosotros tenemos es gracias a la misericordia de nuestro Dios. Es por su misericordia, es por su amor. Y si nosotros tenemos algo, no importa lo que sea, en el lugar de Dios, estamos idolatrando, hermano. Eso es idolatría. Estamos idolando a eso que tenemos en el lugar de Dios. Idolatría es poner en el lugar, endiosar una cosa en el lugar de reconocer al verdadero Dios, Dios de los ejércitos, Dios de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Eso es, no es otra cosa. Y dice la Biblia dice la palabra de Dios, que no lo hagan, se lo dice a ellos. Y cuando ustedes hayan entrado, si sus hijos después con el tiempo van a ser destruidos. Porque Dios es un Dios, dice la Biblia, Dios es Dios que, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios consume el pecado, Dios consume todo aquello que no es de la voluntad de Dios. Y como estamos hablando de la gracia de Dios y de aquellos que rechazan la gracia de Dios, que sabemos que la gracia de Dios es su amor profundo, porque todos nosotros procedamos, todo el mundo procede al arrepentimiento y venga a los pies de Cristo. Hay un testimonio que quiero contarlo y con eso voy a concluir, de un hombre llamado Henry, que la historia comienza a narrarlo como niño. Es una película, pero es una historia real que sucedió y se cuenta de esa manera. Este niño que nace en el seno de una familia, la película nos deja ver dos ópticas del servicio a Dios y de la fe y de la obra de Dios para con nosotros. Y le voy a mostrar cómo. Este niño que nace en ese hogar, en un hogar donde estaba su mamá, su papá, pero en un hogar donde el padre era, lo que se deja ver en la película, era una persona corrupta, una persona adúltero. Esta persona que era adúltero se burlaba inclusive, Dios le bendiga, se burlaba inclusive de su esposa, porque le era infiel, él le era infiel y se burlaba de ella. Se burlaba de ella en su cara, y ella en una de esas burlas se enojó y coge una escopeta, ¡pam!, y le da un tiro al papá, y el niño está viendo todo eso, y la señora, la mamá del muchacho, cayó presa por haberle, porque ya no aguantaba más la burla de este hombre que era infiel y se lo retregaba en la cara. Y ese día ella se enoja, ¡pum!, y le da un disparo en una pierna, y ella cae presa por eso. Ya tú sabes, el padre inválido, la madre presa y el niño, un niño pequeño. Bueno, él crece con el tiempo, ya no se ve sus padres en la escena, sino que se ve él ya como un hombre. Y el muchacho llega el momento donde se enamora, pero él tiene un amigo y los dos parece que le gustaba a la misma muchacha, y él enamora a la muchacha y la muchacha le cae bien, se hacen novios, le corresponde, y se hace novio, empieza un noviazgo en el cual
la cosa fue en serio. Luego el muchacho está muy bien con su familia, con su esposa, de cuánto. El muchacho, que era amigo de él, parece que por envidia lo metió en un trompo y lo mete en medio de él. Él cae preso y paga su condena. Y luego de ahí sale, ya con otra mente, ya con una mente, qué sé yo, más. Y comienza, quizás por los golpes que le ha dado la vida desde pequeño, y él dirá, bueno, pues yo no tengo la culpa de que me pasen todas estas cosas. Es una mente que pueda pensar eso. Y él comienza a vivir y empieza a delinquir. Comienza a hacer cosas para sostener a su esposa, sostener a su familia. En una, la esposa cae embarazada, queda embarazada, pierde el bebé. Pero antes de eso, él tuvo un espacio dentro de su tiempo en el que le estaba yendo muy bien, porque él se topa con uno de sus amigos y dice, mira, él se acerca y ve el traje de la persona y le dice, yo quiero uno de esos. O sea, el tipo, la vanidad, la ostentación. Cuando vio el traje, se le fue en los ojos. Y él le dijo que quería uno de esos. Si tú quieres uno de esos, yo sé cómo tú puedes conseguir. No, todo lo que tú quieras. Y ahí él empezó a traficar drogas. Y le estaba yendo, mira. El hombre ya andaba con traje, andaba bien, tenía mucho dinero. El muchacho. Pero cometió un error. Pero era un plan de Dios. Se deja, uno de sus clientes le hace la referencia de que por qué nada más la vende y no también la usa. Y él dice, no muchacho, no me hable de eso, yo solamente la comercializo y ya. Pero, oye, fíjate cómo surgen las ideas, cómo el enemigo va plantando ideas en tu mente hasta que él cae entonces a consumirla, la droga. Ahora el hombre no solamente la vende, sino que la consume. Ahora tiene un gran problema, porque al ser consumidor, todo lo que él hace es para consumir. Él se degrada de vendedor a consumidor. Y ahí comienzan los problemas, a quedar mal hasta que quedó sin dinero. Quedó sin dinero, según la historia, y entonces ya la persona, en una le dice, ya el cabeza del jefe, que no consume, pero que es un verdugo vendiendo, el que lo puso a él en eso, ya está notando cosas extrañas de él. Le da un paquete, y ese paquete, ¿qué usted cree que él hizo? Y se lo advirtió, te voy a dar eso, pero ten mucho cuidado. Un paquete parece que de unos delitos rendidos, y agarró con unos amigos y lo consumió también. Ahora tiene un gran problema, porque en los negocios no hay amistad. Y se le ocurre la brillante idea de pegarse un tiro para que lo lleven al hospital. Le dice a los amigos que estaban ahí, ustedes tienen que ayudarme, porque tú sabes, ya en drogado, en un estado nervioso, porque ya sabía lo que había hecho, pero se comió la mercancía. Entonces de ahí dice, se pega un tiro y hace que los amigos lo lleven al hospital, y se crea todo un drama de lo que pasó, que lo atracaron, que se lo llevaron, que fulano. Cuando el jefe va, que era amigo de él le cuenta, y con verdugo, veterano de la calle, le dice, está bien, tú estés tranquilo, estés tranquilo. Él sabía ya, por lo que él le contó, lo que había pasado. Pero él, como lo estimaba mucho, lo quería mucho, parece, porque él le había dado mucho dinero también, lo dejó así, le dejó pasar ese, se fue. Pero ya no podía vender, ya le negó el suministro, ya no tenía quien le diera para seguir vendiendo. Entonces, cuando él no tenía otra forma de vida, comenzó a atracar. Comienza el hombre a atracar, se hace una pistola y comienza a hacer atracos. En una de esas, atraca a un anciano. Y el anciano, que era un siervo de Dios, él lo atraca y, bueno, le coge lo que tenía y se va. Pero no bien él se ha ido cuando la policía llega y lo encuentra. Cuando lo encuentra, que lo agarran, él tira la evidencia, se va, pero está preso. Llevan al anciano allá, al lugar donde él estaba preso, para que testifique si era él.
Cuando él va, el anciano va y ve, le dice, el anciano le dice, no era él. Pero el anciano sabía que era él. Y él dice, él se sorprende, dice, y cuando llega a su casa lo sueltan porque no tiene querellante, no tiene nadie que lo suelta. Cuando llega donde la esposa le dice, yo no sé qué pasó, pero ese señor cuando llegó me libró, me dijo que no, que dice yo qué. Él no se lo podía creer, pero aún así, de cabezón, dice, porque no tenía ni un peso, ¿no? Un hombre acostumbrado a tener dinero, de repente se ve sin nada y a ganárselo fácil, no sabe trabajar, lo que sabe es ganárselo fácil. Dice, yo sé lo que voy a hacer. Coge y arranca por el jefe y lo atraca al jefe con droga. Le dice, dame esta tú. También, imagínate, estaba nervioso porque tenía que satisfacer su necesidad. Lo atraca y se le va y dice, yo te conozco, yo te agarro donde quiera que tú vayas. Se fue. Cuando se va, en eso fue que la esposa también pierde el bebé. Y fíjate todas las circunstancias en que se ve entramado este muchacho, que tú pudieras decir, pero ven acá, todo eso a él le pasó, pero todas esas causas, como que él no se merecía tanta que era chiquito sufriendo tanto. Pero todo era un plan de Dios. Cuando dice la historia que él llega a la casa, la mujer la manda por la mamá, porque él sabe que lo van a perseguir para darle durísimo, para matarlo. Entonces él agarra y como que se cae en un lugar ahí donde está, y ahí mismo llega el tipo que lo anda buscando. Oye, ¿cómo es? Y él lo ve y se esconde. Y ahí él comienza, sin saber orar, comienza a orar. Y le dice al Señor, si me guardas en la noche, seré tuyo en la mañana. Oye, qué lindo. Guárdame en la noche y seré tuyo en la mañana. Le dice el Señor. Ahí, en lo que el tipo viene y llega, viene una patrulla de policía y llega también, él no puede hacer nada, se va. El hombre está orando, se queda dormido. Amanece. Cuando abre los ojos ve que está vivo, tiene un compromiso. Porque Dios lo guardó en la noche. En la mañana, ¿qué tenía que hacer? Cumplir su compromiso. Bueno, el hombre se arrepiente y era el pastor de la iglesia. Dios lo hizo pastor, lo llamó al pastorado. Estaba en la iglesia todo cayéndose y todo. Es linda la historia, es una historia real, porque es una película. Y la otra cara de la moneda, que estamos hablando del pueblo pentecostal, la otra, el paralelo era de una, se llama una sinagoga, donde había un anciano que era el rabino. Este anciano, rabino de aquel lugar, un hombre usado por Dios también, un hombre sabio de gran manera, le había pedido a uno de sus mejores, vamos a decirlo así, estudiantes, que le dedicara la memoria el día de su muerte. Y él accedió y dijo que sí. Pero para él hacer eso tenía que vivir con el rabino, andar con el rabino, conocerlo, porque iba a hablar de su memoria. Además, fíjate la cultura y el pensamiento de ellos. En eso fue que el estudiante conoce a Henry ya como pastor y ve la carencia que hay en la iglesia, pero no sabe de dónde viene Henry. Él lo conoce y empieza a hablarle, pero él hace un contraste como ve al rabino y ve al pastor. ¿Entiendes? Y mirando, él no ve la diferencia. Eran dos siervos de Dios, eran dos gente entregada por Dios. Ahora, tenía un poco de duda sobre Henry, porque Henry le habló su corazón. Él llega por una palabra que le da el rabino, de que debemos ayudar. Él llega a aquel lugar a ayudar, llega a la iglesia a ayudar. Cuando él se le ofrece al pastor la ayuda, el pastor le dice que no, porque él no sabe la procedencia de dónde viene ese dinero. Pero aún así él sigue con duda. Él sigue con duda porque él dice, pero él era ladrón, traficante, todo eso. Y el pastor, o sea, ahora tiene una duda tremenda en su cabeza, tiene un rollo en su cabeza que no sabe qué hacer.
si ayudarlo o no ayudarlo, porque el hombre, aunque le es un pastor, él no deja de pensar que él también era un traficante, un ladrón. Para no cansarle la historia, el rabino muere al final y él hace la dedicatoria, dedica las palabras de su vida, y él va con el propósito firme de ayudar a Henry por lo que él vio. Él lo había visto a Henry como teniendo unos negocios para él turbios, y después se dio cuenta que él estaba ayudando a esos muchachos, y ahí comienzan a hablar, y por último él le pregunta que dónde estaba su rabino, que si su rabino había muerto, y le dice sí, y le enseña la foto. Y cuando él enseña la foto, él se sorprende y lo mira y dice, él no le dice nada, pero él reconoce que ese anciano era el anciano que él había atracado y que le había dicho a él que lo había perdonado. ¿Tú ves qué linda? Así Dios obra. Eso pasó de verdad. Eso pasó de verdad. Y presentan los personajes, quién eran los actores primero y después los personajes reales a los que le pasó ese acontecimiento. ¿Cuál es la moral? O sea, ¿qué es lo que queremos decir de eso? Dios obra en los corazones. Dios nos da una gracia tan linda, la salvación. Dice la Biblia, no, ya no hay griego, no hay libre, no hay, o sea, no hay bárbaro ni escita. O sea, no hay diferencia. Esto no es de que yo soy de uno, soy de otro, no. Dios transforma a la persona que se deja transformar. A la persona que quiere, que verdaderamente ama a Dios, Dios lo va a transformar, Dios lo va a cambiar. Amén. Termino con una parábola de un hombre que andaba buscando trabajo desesperadamente. Y este hombre que anda buscando trabajo manda una carta donde otro que también estaba buscando empleados. Y la carta decía, la carta de recomendación decía, la carta decía, él duerme en la tormenta. Así decía la carta. Cuando llega la carta, ¿quién lo le dice? Él duerme en la tormenta. Pero él está tan desesperado por dar el trabajo, por conseguir un trabajador, que lo llama. Y bueno, lo llama y está trabajando. De repente viene una tormenta y azota todas las cosas y rompe con todo. Y él, o sea, una tormenta fuerte, y él se para y llama a su empleado. Y al ver que el empleado se queda durmiendo, sale afuera y revisa todo lo que el empleado estaba a cargo y ve que todo está en orden. Él ve que todo está en orden, y cuando se acuerda que él duerme en la tormenta. ¿Cuál es la moraleja? De que nosotros, si nosotros atendemos las cosas pequeñas que son necesarias, como nuestra salvación, como nuestro prójimo, como nuestra familia, como nuestros hermanos, podemos dormir tranquilos en la tormenta. Amén. Si nosotros atendemos esas cosas que quizás por el corre-corre, por el afán de la vida, nosotros no nos detenemos a pensar. Cuando llegue el advenimiento, cuando llegue la tormenta, podemos dormir tranquilos. Como aquel que estaba durmiendo tranquilo, que cuando su jefe lo llamó, estaba todo en orden, porque había cumplido lo que se le había dicho que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que a nosotros se nos ha dicho que tenemos que hacer? Pues lo que nosotros, dice la Biblia, que mantener nuestras lámparas encendidas y seguir caminando el camino del Evangelio. Cuando venga nuestro dueño que nos llame, podemos dormir en medio de la tormenta porque estamos tranquilos, porque todas esas cosas que teníamos que hacer la estamos haciendo. Amén. Gloria a Dios. Así que el mensaje de hoy, hermanos, es: no despreciemos, como dice el tema, la gracia de Dios, porque ha sido un favor inmerecido, así como a ese hombre que en medio de tanto dificultad y tanto problema, Dios lo sacó y lo llevó a ser pastor. Ahora él vivía para otras personas, un hombre vanidoso,
que le gustaba la cosa buena, ahora estaba sirviendo y su corazón se había tornado al servicio de un grupo de personas con la misma problema que él tenía, con las mismas necesidades y aún mayores, y él les servía. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, darle gracias a Dios por este mensaje, pidiéndole a Dios que sea Él una vez más pues trabajando en nosotros, en nuestros corazones, y que sea Él poniendo tanto el querer como el hacer de su buena voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre, te damos